Bienvenida, Daniela. Gracias por asistir puntualmente. Buenos días, muchas gracias. Hola, Daniela. Mi nombre es Juliana Rojas y soy psicóloga responsable de acompañar este proceso de selección para el puesto de asesor de atención al cliente. Antes de comenzar, quiero saber cómo te encuentras el día de hoy. Buenos días, licenciada. Muchas gracias por esta oportunidad. Me encuentro bien, tal vez un poco nerviosa porque siempre quiero causar una buena impresión en este tipo de entrevistas, ¿no? Pero también estoy muy entusiasmada por la oportunidad que me ofrece. No te preocupes, es normal. Te agradezco que compartas cómo te sientes. Es completamente normal experimentar cierto nivel de nerviosismo durante una entrevista laboral, sobre todo. Muchas personas lo sienten y eso no impide que podamos tener una conversación tranquila y productiva. Gracias. Eso me ayuda a sentirme un poco más tranquila. No te preocupes. Antes de iniciar, deseo explicarte brevemente cómo se desarrollará esta entrevista. Tendrá una duración aproximada de 45 minutos y forma parte de la primera etapa del proceso de selección. Durante este tiempo conversaremos acerca de experiencia laboral, formación académica, competencias, forma de enfrentar distintas situaciones laborales y sus expectativas profesionales también, que son muy importantes. Toda la información que usted comparta será tratada con absoluta confidencialidad y utilizada únicamente para fines de evaluación dentro del proceso de selección. De acuerdo, lo comprendo, está bien. ¿Tienes alguna duda del proceso respecto al desarrollo de la entrevista? ¿Algo en especial? No, por el momento todo me queda muy claro. Perfecto. Perfecto, Daniela. Entonces me confirmas que estás de manera voluntaria y estás de acuerdo a continuar con la entrevista. Sí, estoy de acuerdo, deseo continuar con la entrevista. Excelente. Antes de empezar con las preguntas, observo que ahora mantienes una postura un poco más relajada que al inicio y noto una expresión con mayor tranquilidad en tu rostro, ¿no? Considero que ya te sientes más cómoda para conversar. Sí, definitivamente sí. Al principio estaba bastante nerviosa, pero ahora me siento con más confianza para poder responder a sus preguntas. Me alegra escuchar eso. La intención es que podamos conversar de manera natural para conocer mejor tu experiencia y la forma de afrontar diferentes situaciones laborales. Para comenzar, me gustaría que me hablara de usted. Cuéntame quién es, cómo se describe usted en persona, qué aspecto considera que han influido más en su desarrollo personal y profesional. Bueno, me llamo Daniela Eras, y tengo 28 años. Soy una persona, responsable y bastante comprometida con todo lo que hago. Desde muy pequeña aprendí que el trabajo implica esfuerzo y constancia. Siempre me ha gustado atender a las personas, escuchar sus necesidades y buscar soluciones cuando tienen algún inconveniente. Creo que eso ha sido una de las razones por las que me he mantenido trabajando en atención al cliente durante los últimos años. Bien, me parece bien. Entonces usted se percibe como una persona responsable, comprometida y orientada al servicio. Características que han influido en su proyecto, en toda su trayectoria laboral. Sí, correcto, así es. Considero que esas son algunas de mis principales fortalezas que me gustan destacar. Además de esas fortalezas, ¿qué otras cualidades cree que lo representa, tanto en el ámbito laboral como en tu vida cotidiana? Bueno, me considero paciente, respetuosa y perseverante. Cuando me propongo una meta, trato de, esforzarme hasta alcanzarla, ¿no? También me gusta mucho aprender nuevas cosas y adaptarme a los cambios que se puedan dar. A ver,
¿Recuerdas alguna experiencia laboral, personal, que te haya permitido desarrollar esas cualidades? Bueno, si hablamos de experiencias laboral, en mi primer trabajo cometía uno que otro posible error por falta de experiencia y bueno, eso me hacía sentir algo insegura, un poco triste tal vez, ¿no? Sin embargo, mis supervisores me daban la confianza y retroalimentación y en lugar de seguir desanimándome, eh, decidí aprender de cada observación, eh, poniendo hincapié en cada posible error, equivocación que haya podido tener. Con el tiempo fui mejorando y ganando más confianza y experiencia sobre todo. Comprendo. Es decir, transformó las dificultades iniciales en oportunidades de aprendizaje y crecimiento profesional. Así es, pienso que todos podemos equivocarnos, si bien es cierto, pero lo importante es aprender y bueno, no volver a cometer el mismo error. Esa reflexión demuestra una actitud positiva frente al aprendizaje y una adecuada disposición para poder recibir una retroalimentación. Sí, muchas gracias. Me parece muy bien, Daniela. Ahora me gustaría conocer un poco más sobre tus intereses. ¿Qué actividades disfrutas realizar cuando no estás trabajando? Bueno, mis hobbies o mis actividades del día a día para poder relajarme y bueno, disfrutar. Me gusta practicar deporte, baile, especialmente fútbol. También disfruto leer sobre el desarrollo personal y autoayuda y escuchar podcasts relacionados con, bueno, liderazgo y servicio al cliente. Eh, Considero que siempre hay algo nuevo que aprender y que, bueno, es lo que a mí me agrada. Perfecto, entonces procuras aprovechar tu tiempo libre realizando actividades que favorecen tanto tu bienestar como tu crecimiento personal. Sí, diciéndolo así, sí. Me gusta mantener un equilibrio entre el trabajo y mi vida personal. ¿De qué manera consideras que esas actividades influyen en su desempeño laboral? Bueno, creo que practicar deporte y danza me ayuda a controlar y reducir el estrés y, bueno, trabajar en equipo también, ¿no? Además, leer y escuchar experiencias de otras personas me da nuevas ideas para comunicarme mejor con los clientes y con mis compañeros. Observo que relaciona sus actividades personales con el desarrollo de competencias útiles para el ámbito laboral, como el trabajo en equipo, el manejo de estrés y la comunicación efectiva. Sí, considero que todo lo que aprendemos puede servirnos en el trabajo y en nuestro día a día. Hasta el momento hemos conversado sobre su forma de ser, sus principales fortalezas, algunas experiencias que marcaron su crecimiento y las actividades que suele realizar en el transcurso del día. Esto me permite tener una primera impresión acerca de tu compromiso con el aprendizaje y su orientación al servicio. Me alegra poder compartir esta información contigo porque considero que describe bastante en parte de lo que soy yo. Perfecto. Ahora que conozco un poco más sobre usted como persona, me gustaría profundizar en su formación académica y en las experiencias laborales que han contribuido en el desarrollo de la competencia que hoy posee. Bueno, yo estudié administración de empresas porque siempre me ha llamado la atención el funcionamiento de estas organizaciones y la forma en la que las personas trabajan para alcanzar esos objetivos en común. Además, consideraba que era una carrera con muchas oportunidades en el ámbito profesional. Entonces, desde el inicio de su formación, mostró por comprender el funcionamiento de las empresas y el desarrollo de ellas.
Sí, siempre he mostrado ese interés. Durante su etapa como estudiante, ¿cómo hubo algún curso, algún proyecto, alguna experiencia que considere especialmente importante para su crecimiento profesional? Bueno, sí, recuerdo un proyecto donde tuvimos que crear un plan de mejora para una empresa. Trabajamos en equipo y aprendí la importancia de la comunicación, la organización y distribución de responsabilidades entre compañeros. Bueno, Claro, entiendo. Pero, ¿qué papel desempeñó usted dentro de este equipo? me encargué de coordinar algunas actividades y bueno, de organizar las reuniones para que todos pudiéramos así cumplir con los plazos establecidos que nos daban. Comprendo, desde ya esa etapa usted asumía responsabilidad de coordinación y organización, lo que permite fortalecer competencias relacionadas con el liderazgo y el trabajo colaborativo. Sí, de hecho fue una experiencia muy enriquecedora y fortuita. A ver, si tuvieras que mencionar el principal aprendizaje que obtuvo durante su formación académica, ¿cuál sería? Bueno, eh, aprendí que el conocimiento técnico es importante, pero también lo son la comunicación, la responsabilidad eh, y el respeto hacia las demás personas, más si son con las que tú trabajas. Veo que otorga un valor importante tanto a los conocimientos como al desarrollo de habilidades interpersonales. Exactamente. Ahora me gustaría conocer con mayor detalle su experiencia laboral. ¿O podría escribirme cuál fue su primer empleo y cuáles eran las funciones que desempeñaba? Bueno, mi primer empleo fue como asesora de atención al cliente, si más recuerdo, en una empresa de telecomunicaciones. Mi función principal era atender consultas, registrar solicitudes y bueno, brindar soluciones a los inconvenientes que bueno, presentaban aquellos usuarios. ¿Y cómo fue adaptarse a su primer trabajo considerando que recién iniciaba su vida laboral? Al principio me resultaba algo complicado porque todo era nuevo para mí. Tenía que aprender procedimientos, utilizar sistemas informáticos, que de hecho hasta el momento uso y me agradan y sigo aprendiendo. Bueno, y atender clientes con diferentes personalidades. Sin embargo, poco a poco fui ganando experiencia y respeto hacia lo que hago. Entonces, aunque inicialmente experimentó dificultades propias de una nueva experiencia laboral, también logró adaptarse mediante el aprendizaje y la práctica constante. Sí, así fue. Considero que me gustan mucho los desafíos y el poder seguir avanzando en lo que hago. ¿Y qué estrategia utilizaste para aprender más rápido las funciones de su puesto? Bueno, prestaba siempre, bueno, me gusta hasta el momento de hoy prestar mucha atención durante las capacitaciones. Tomaba apuntes, tal vez en posits, en el cuaderno que haya tenido en aquel momento, y observaba cómo trabajaban mis compañeros. Sobre todo eso, me gusta observar para poder de alguna manera ir aprendiendo y adquiriendo conocimientos. Bueno, miraba a mis compañeros con mayor experiencia, con otros cargos. Cuando tenía dudas les preguntaba para así ya no cometer tal vez posibles errores. Observo que asumió una actitud proactiva frente al aprendizaje, buscando información y apoyo cuando lo necesitaba. Sí, la verdad considero que preguntar cuando uno no sabe es mejor que actuar inseguro o actuar y no estar seguro y dar un posible error. Esa actitud demuestra responsabilidad, compromiso
con la calidad del trabajo realizado. Dentro de las funciones que desempeñaba, ¿cuál consideras que era la más desafiante? Bueno, era atender reclamos de clientes molestos. Algunas personas llegaban muy frustradas y era necesario mantener la calma para poder ayudarles y brindarles el mejor servicio posible. ¿Y qué hacías para controlar sobre todo tus emociones con estos clientes que levantan la voz y muestran una actitud agresiva? Bueno, lo primero es escuchar, sin interrumpirlos. Primero tengo que dejarlos que ellos se descarguen, hablen. Después trataba de comprender qué habría ocurrido, sucedido. A esto buscaba una solución de acuerdo a los procedimientos de la empresa y lo que necesite la persona. Entonces, priorizas mucho escuchar antes que responder. Evitas reaccionar impulsivamente. Sí, aprendí que cuando una persona se siente escuchada suele tranquilizarse más rápido y dejarse entender a la vez. Esa forma de actuar refleja mucho el autocontrol de emociones, la empatía, la orientación al cliente. Competencias muy importantes para este tipo de puesto. Muchas gracias. Me gustaría que me hablaras de algún logro laboral del cual te sientas especialmente orgulloso. Bueno, uno de mis mayores logros, no puedo olvidarlo, fue haber recibido un reconocimiento por mantener altos niveles de, satisfacción en los clientes durante varios meses consecutivos. A esto también fui premiada por mi jefe en aquel momento. Te felicito. ¿Qué acciones consideras que contribuyeron para obtener ese reconocimiento? Siempre procuraba escuchar, como ya había dicho, con atención, explicar las soluciones de manera clara y entendible hacia las personas y, de ser necesario, hacer seguimiento cuando lo es necesario. Es decir, que este reconocimiento no fue producto de una acción aislada, sino del mantenimiento constante de un servicio de calidad. Sí, trataba de ofrecer el mismo nivel de atención a todos los clientes. ¿Y cómo se sintió eso al recibir el reconocimiento? Me sentí muy motivada porque era el resultado de mi esfuerzo que había realizado durante bastante tiempo y eso me hacía muy feliz y emocionada y animada para seguir trabajando y haciendo lo que hago. Entiendo. Percibo que ese reconocimiento fortaleció su confianza y reafirmó su compromiso con el trabajo bien realizado. Sí, así es. Toda experiencia laboral también tiene en el camino presenta desafíos. Cuéntame sobre alguna dificultad importante que hayas enfrentado y cómo lo has superado. Recuerdo que en una ocasión hubo una falla masiva en mi sistema y todos los clientes estaban muy molestos porque no podían utilizar los servicios y llamaban para poder, quejarse y presentar sus molestias. ¿Y cuál fue tu reacción en ese momento? Creo que lo primero fue mantener la calma, ayudar a mis compañeros a también mantener la calma tal vez, y seguir las indicaciones de mi supervisor. Luego traté de brindar información clara a cada cliente para evitar que la situación empeorara. ¿Y usted qué aprendió de esta experiencia? Bueno, aprendí que en situaciones de presión es muy importante, conservar la calma, comunicar adecuadamente la información y a esto trabajar en equipo. Comprendo. Transformó una situación compleja en una oportunidad para fortalecer sus competencias profesionales. Sí, definitivamente. ¿Y cómo describirías la relación que mantenía con sus supervisores?
Siempre procuré mantener una comunicación respetuosa y profesional. Me gustaría recibir, me gustaría recibir retroalimentación. Me gustaba, bueno, recibir retroalimentación porque sabía que me ayudaba a mejorar. ¿Y recuerdas alguna observación que haya permitido crecer profesionalmente? Sí, un supervisor me recomendó me- mejorar, bueno, me recomendó mejorar y organizar mi tiempo para atender a más clientes sin perder la calidad de servicio que le ofrecía a cada uno de ellos. ¿Y qué hizo a partir de esa observación? Bueno, empecé a planificar mejor mis tareas, actividades y así establecer prioridades y bueno, aprovechar mejor los tiempos de espera entre una atención y otra para que cada persona a la que yo atienda reciba y tenga la misma satisfacción. Perfecto, entonces utilizaste la retroalimentación como una oportunidad. Y eso nos explica como crítica personal. Sí, exactamente. Considero que siempre hay algo bueno y algo nuevo que aprender. Esa actitud evidencia apertura al aprendizaje y una adecuada disposición para el desarrollo profesional continuo. Hasta este momento hemos conversado sobre su formación académica, sus experiencias laborales, los desafíos que ha enfrentado, los logros obtenidos y los aprendizajes que ha adquirido a lo largo de su trayectoria. Ahora me gustaría profundizar en algunas situaciones específicas que nos permita conocer cómo actúa frente a diferentes retos laborales y cómo pone en práctica sus competencias dentro del trabajo. Claro, con gusto responderé las preguntas que que tú consideres necesarias. A ver, empezamos. A continuación me gustaría conversar sobre algunas experiencias específicas de su vida laboral. Le pediré que recuerde situaciones reales, cómo actuó y cuáles fueron los resultados obtenidos. Esto nos permite conocer mejor su formación de afrontar distintos desafíos en el trabajo. ¿Estás de acuerdo? Cuéntame sobre una ocasión en la que tuvo que atender a un cliente muy molesto e insatisfecho. Me gustaría que describieras un poco la situación, cuál era su responsabilidad, qué hizo exactamente y cuál fue el resultado final. Bueno, recuerdo que un cliente una vez llegó bastante alterado porque llevaba varios días sin el servicio de internet. Estaba muy enojado porque trabajaba desde casa y esa situación le había generado muchos inconvenientes. Mi responsabilidad era escuchar su reclamo, verificar la información y a esto encontrar una solución de acuerdo a los procedimientos de la empresa. ¿Qué hizo usted en ese momento para manejar mejor la situación? Bueno, primero dejé que el cliente, se expresara, se descargue, todo lo que sienta, todo lo que sentía en ese momento, claro, sin interrumpirlo. Después le expliqué que entendía, su molestia y el porqué de las cosas y revisé su caso en el sistema. Mientras verificaba la información, le fui explicando cada paso para que supiera qué realmente para que supiera qué realmente estaba pasando con su situación, ¿no? O sea, y para darle una solución. Entonces decidió usted escuchar activamente, demostrar empatía y mantener informado al cliente durante todo el proceso. Sí, correcto, así es. ¿Cómo reaccionas finalmente con el cliente? Al principio, él seguía molesto, pero poco a poco fue cambiando de actitud, porque sintió que realmente estaba siendo atendido. O sea, yo le estaba explicando las cosas y él asentía con la cabeza, se sentía tranquilo, porque yo ya lo había escuchado. Finalmente, él aceptó la solución propuesta que yo le ofrecí
y hasta me agradeció por haberlo tratado con respeto. Comprendo, más allá de resolver el problema, usted logró disminuir el nivel de tensión mediante una comunicación adecuada y un trato empático. Sí, considero que muchas veces las personas solamente necesitan ser escuchadas. Esa experiencia refleja competencias relacionadas con la orientación al cliente, autocontrol emocional y la resolución de conflictos también. Ahora quisiera que recuerde una situación en la que haya tenido que trabajar bajo mucha presión y con una gran carga en el trabajo. Bueno, que yo recuerdo fue durante una campaña comercial. Recibíamos muchas más consultas de lo habitual. En algunos momentos había varios clientes esperando a ser atendidos al mismo tiempo y el ritmo de trabajo era un poco intenso y cargado. ¿Y cómo lograste mantener la calidad de trabajo en esa presión? Traté de organizar prioridades. Bueno, mantener la calma y concentrarme en un solo cliente a la vez. También evitaba apresurarme demasiado para no cometer errores y brindar un servicio de calidad a cada uno, a pesar de que, bueno, estábamos con demasiado trabajo. Entonces, en lugar de dejarte llevar por la presión, decidiste organizar tu trabajo y administrar mejor tu tiempo. Sí, porque si uno pierde la calma, termina equivocándose más de lo debido. Exacto. ¿Y qué aprendiste de esta experiencia? Aprendí que, bueno, organizarse y el autocontrol, la organización y el autocontrol, bueno, son fundamentales cuando se trata de trabajar bajo presión. Bueno, me doy cuenta que transformó una situación exigente en una oportunidad para fortalecer sus estrategias de organización y manejo de estrés. Háblame de una ocasión en la que hayas tenido que resolver un problema para el cual no existía una solución inmediata. Bueno, en una oportunidad un cliente solicitó un trámite que no podía resolverse ese mismo día porque, bueno, dependía de otra área de la empresa. ¿Y qué hizo usted frente a esa situación? Le expliqué claramente cuál era el procedimiento, cuánto tiempo tomaría y que bueno, tendría que darle seguimiento personalmente para mantenerlo informado. ¿Y cómo reaccionó el cliente? Aunque inicialmente él estaba muy preocupado, terminó comprendiendo la situación porque sintió que yo también estaba comprometida a ayudarlo, puesto que le mostraba evidencias. Entonces, además de afrontar el procedimiento, generó confianza mediante un adecuado seguimiento del caso. Sí, porque considero importante cumplir con lo que uno promete y dice, y más si trabajas en atención al cliente. Exacto. Esa conducta demuestra responsabilidad y compromiso con la satisfacción del cliente. Todos podemos cometer errores durante nuestra vida laboral. Me gustaría que me contara sobre algún error importante que haya cometido y cómo actuó para solucionarlo. Bueno, una vez registré incorrectamente la información de una solicitud y eso ocasionó un retraso en el proceso. ¿Y qué hizo usted cuando se dio cuenta? Lo comuniqué inmediatamente a mi supervisor y trabajé junto con él para corregir la información lo más rápido posible, porque entiendo que esto puede causar congestión en el trabajo. ¿Y qué aprendizaje obtuvo de esa experiencia? Aprendí a revisar con mayor detenimiento la información antes de finalizar cada registro y a no tener miedo de, reconocer cuando me equivoco. Comprendo. En lugar de ocultar el error, asumió la responsabilidad y buscó una solución inmediata. Sí, considero que ante todo la honestidad siempre va a ser la mejor opción. Esa actitud evidencia integridad, responsabilidad y disposición para aprender de la experiencia.
Cuéntame sobre alguna ocasión en la que haya propuesto una mejora o una nueva idea dentro de su lugar de trabajo. En mi anterior empleo, observé que algunos clientes tenían las mismas dudas con mucha frecuencia, por lo que propuse elaborar una guía rápida con las consultas más comunes y bueno, tener anotaciones al lado. ¿Y qué ocurrió con esa propuesta? Mi supervisor la revisó, realizó algunos ajustes y posteriormente comenzó a utilizarse con el equipo. ¿Qué beneficios genera esa iniciativa? Los nuevos colaboradores podían responder más rápido y los clientes recibían información más clara y bueno, precisa. Entonces, identificó una necesidad, propuso una solución y su iniciativa terminó beneficiando al equipo de trabajo. Sí, fue una experiencia que me motivó mucho, la verdad. Percibo satisfacción al recordar esa experiencia, lo que refleja interés por aportar valor a la organización y no limitarse únicamente al cumplimiento de sus funciones. Así es, siempre pienso que si uno puede mejorar algo, vale la pena intentarlo, ¿no? Describa una situación en la que un cambio inesperado modifica completamente la forma en que usted debía realizar su trabajo. Cuando la empresa implementó un nuevo sistema de atención, todos tuvimos que aprender nuevas funciones en poco tiempo y bueno, ¿Y cómo reaccionó usted frente a este cambio? al principio sentí preocupación porque no conocía del todo el sistema, pero decidí participar activamente en las capacitaciones que nos brindaba la empresa y practicar durante mis tiempos libres. Entonces transformó usted la incertidumbre inicial en una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos. Sí, creo que actualmente los cambios forman parte del trabajo y uno debe estar dispuesto a aprender constantemente porque siempre hay algo que aprender. Hasta este momento, la experiencia que ha compartido demuestra un patrón de conducta orientado al aprendizaje, responsabilidad, la resolución de problemas y el compromiso con la atención al cliente. Me alegra que pueda percibirse de esa manera. Porque, bueno, son aspectos que realmente procuro aplicar en mi trabajo. Excelente. En este seguimiento de la entrevista, me gustaría profundizar en la forma en la que relaciona usted dentro de su centro laboral, cómo afronta diferentes opiniones y qué papel suele asumir cuando trabaja en equipo. Perfecto, con gusto responderé. A ver, a lo largo de la entrevista ha mencionado en varias ocasiones la importancia del trabajo colaborativo. Me gustaría profundizar un poco más ese aspecto. ¿Qué significa para usted trabajar en equipo? Bueno, para mí significa que todas las personas van hacia un mismo objetivo, bueno, respetando las ideas de los demás y apoyándose mutuamente para obtener mejores resultados. Entonces, considera que el trabajo en equipo implica cooperación, comunicación y responsabilidad compartida para alcanzar una meta en común. Así es. Cuéntame un poco sobre una experiencia en la que trabajar con otras personas haya sido determinante para alcanzar un objetivo importante. Recuerdo una campaña de atención al cliente en la que el volumen de consultas, aumentó considerablemente. Todos debíamos colaborar para responder oportunamente y mantener la calidad del servicio. ¿Y cuál fue específicamente su participación dentro del equipo? Además de atender clientes, apoyaba a los compañeros que, tenían mayor carga de trabajo y compartía con ellos algunos procedimientos que les permitía resolver casos con mayor rapidez. Observo que además de cumplir con sus responsabilidades, buscó contribuir al desempeño colectivo del equipo.
Sí, siempre he prestado, bueno, he pensado que si el equipo funciona bien, todos obtenemos mejores resultados. ¿Y cómo reaccionaba cuando algún compañero tenía dificultades para cumplir con sus funciones? Primero trataba de comprender qué estaba ocurriendo. Si podía ayudarlo, lo hacía y si el problema requería apoyo del supervisor, lo comunicaba oportunamente. Perfecto, entonces procuraba brindar apoyo antes de emitir el juicio sobre el desempeño de otra persona. Sí, así es, porque todos podemos tener momentos difíciles. Percibo que demuestra empatía, disposición para los colaboradores. En cualquier equipo de trabajo pueden surgir diferencias de opinión. Cuéntame sobre una ocasión en la que tuvo algún desacuerdo con un compañero y cómo lo maneja la situación. En una oportunidad, un compañero y yo teníamos opiniones distintas sobre la forma de atender un caso. Ambos queríamos resolver el problema, pero proponíamos soluciones diferentes. ¿Y cómo actuó usted frente a esa diferencia? Bueno, decidimos conversar con calma, escuchar nuestros argumentos y revisar cuál alternativa era la más conveniente para que el cliente y la empresa, bueno, para que sea más conveniente para el cliente y para la empresa. Y cuéntame cuál fue el resultado. Finalmente combinamos algunas de nuestras ideas y ambos logramos resolver el caso de manera satisfactoria. Perfecto, comprendo. En lugar de centrarse en quién tenía la razón, priorizó en encontrar una solución beneficiosa para todas las partes. Sí, creo que discutir por orgullo no ayuda a resolver los problemas. Es mejor comunicar. Esa experiencia demuestra habilidades de negociación y comunicación asertiva. Aunque el puesto en el que postula no corresponde a un cargo de supervisión, en muchas organizaciones se valora que los colaboradores demuestren iniciativa y capacidad para influir positivamente en otras personas. ¿Ha tenido alguna experiencia liderando un grupo o coordinando actividades? Sí, en mi trabajo anterior, cuando ingresaban nuevos colaboradores, mi supervisor me pedía que los acompañara durante sus primeros días para enseñarles los procedimientos y resolver sus dudas, las dudas que tuvieran. Claro, ¿y cómo asumías esa responsabilidad? Trataba de explicar cada procedimiento con paciencia, observaba cómo realizaban las tareas y les brindaba la retroalimentación que, que era necesaria. ¿Y qué era para ti lo más importante durante este proceso? Que la persona se sintiera segura para preguntar y en confianza para poder aprender sin temor a equivocarse. Entonces, procurabas generar un ambiente de confianza que favoreciera el aprendizaje. Sí, ¿Y qué resultados obtuvo al desempeñar ese rol? los nuevos compañeros lograron adaptarse de manera, bueno, muy rápido y posteriormente podía trabajar de manera más independiente. Observo que ejercía un liderazgo basado en el acompañamiento, la orientación y el desarrollo de otras personas. Sí, así es, porque considero que enseñar también es una forma de, bueno, seguir aprendiendo. Esas respuestas evidencian una actitud de servicio y liderazgo colaborativo, competencias muy valoradas en las organizaciones actuales. Ahora quiero hablar sobre el manejo de las emociones. En el ámbito laboral solemos enfrentarnos a situaciones que pueden generar frustración, estrés o preocupación. ¿Qué hace usted para mantener el equilibrio emocional en estos momentos? Primero trato, bueno, de respirar, analizar la situación y evitar responder impulsivamente. Considero que actuar con calma ayuda a tomar mejores decisiones. ¿Podrías compartir alguna experiencia en la que esa estrategia le haya resultado útil? Sí, una vez un cliente comenzó a gritarme porque, bueno, pensaba que yo era responsable de un problema que en realidad había sido ocasionado por una falla del sistema. ¿Y qué hizo en ese momento? Evité responder con el mismo tono, escuché todo lo que tenía él para decir, validé su molestia
y luego le expliqué qué acciones podía realizar para ayudar. Capacidad para regular sus emociones y comprender lo que los demás constituyen, indica que es muy importante la inteligencia emocional. Gracias. En este momento noto que al recordar esa experiencia mantiene un tono de voz tranquila y una actitud reflexiva, lo cual es coherente con la forma de que describe su comportamiento frente a situaciones difíciles. Sí, con el tiempo aprendí que perder el control solamente empeora las cosas. Me gustaría conocer cómo toma decisiones cuando enfrenta situaciones complejas. Cuéntame sobre una decisión difícil que haya tenido que tomar en su trabajo. Recuerdo que un cliente solicitó una excepción a un procedimiento interno. Comprendía su situación, pero también debía respetar las políticas de la empresa. ¿Y qué factor considera usted que antes de decidir cómo actuar? Revisé el procedimiento, revisé el procedimiento, consulté con mi supervisor y evalué las alternativas que podían beneficiar al cliente y sin incumplir las normas. ¿Y cuál fue finalmente la decisión? Se autorizó una solución alternativa, que estaba contemplada dentro de las políticas de la empresa y que resolvía parcialmente el problema del cliente. Comprendo. Antes de decidir, analizó la información disponible, consultó cuando fue necesario y buscó una alternativa equilibrada. Sí, prefiero tomar decisiones fundamentadas y no actuar de manera impulsiva. ¿Y qué aprendiste de esa experiencia? Aprendí que una buena decisión requiere escuchar, analizar la información y sobre todo considerar las consecuencias para todas las personas involucradas. Esa reflexión evidencia pensamiento analítico y responsabilidad en la toma de decisiones. A lo largo de esta conversación hemos explorado diferentes experiencias relacionadas con el trabajo. El trabajo en equipo, el liderazgo y el manejo de emociones y la toma de decisiones. En todas ellas se observa un patrón de conducta orientado a la colaboración, la responsabilidad, el aprendizaje continuo y la búsqueda de soluciones. Sí, considero que esas experiencias han contribuido mucho a mi crecimiento profesional y me han enseñado la importancia de trabajar con compromiso y respeto hacia las demás personas. Agradezco la claridad con la que has compartido todas estas experiencias. En la siguiente parte de la entrevista abordaremos algunos aspectos relacionados con su capacidad de adaptación al cambio, el manejo de estrés y la ética laboral. Y sobre todo sus valores personales. Perfecto, estoy lista para continuar. Perfecto. Hemos concluido con la entrevista. Le agradezco sinceramente el tiempo, la disposición y la apertura con lo que ha respondido cada una de las preguntas. Durante toda la conversación mantuvo una actitud respetuosa, mostró claridad al expresar sus ideas y compartió experiencias que permitieron conocer mejor su trayectoria y sus competencias profesionales. Muchas gracias por la oportunidad. Me he sentido muy cómoda durante esta entrevista y agradezco el trato recibido. Ha sido un gusto conversar contigo. En los próximos días, el área de recursos humanos se comunicará para informarle los resultados del proceso. Le deseo muchos éxitos en sus proyectos profesionales y nuevamente agradezco su participación. Muchas gracias. Que tenga un excelente día. Igualmente y puedes retirarte. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.